Las 10 y 10 ya, ¿no? Dale. En honor a la puntualidad. Bueno, ya son las 10 y 10, por tanto, en respeto a la puntualidad de los compañeros que están conectados desde la hora 10, vamos a ir arrancando. Nos van a acompañar en el Ateneo como expertos invitados la doctora Mónica Pujadas y la doctora Catalina Pires para poder enriquecer nuestro escaso conocimiento del tema. Les va a presentar la historia Loredana, que es una posgrado nuestra del CTI pediátrico. Vamos a presentarle el caso de una niña que hará un mes y medio que estuvo hospitalizada en UCIN con un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente, de las consideradas enfermedades emergentes acá en nuestra zona. Y bueno, nos parecía interesante el caso debido a la poca frecuencia y al elevado índice de sospecha que debe existir para estas enfermedades. Así que Loredana comienza con la presentación. Bueno, buenos días. El objetivo de la presentación es discutir una enfermedad infecciosa poco frecuente en pediatría, con una presentación no habitual en nuestra zona y que tiene una evolución potencialmente fatal. Se trata de una niña de 4 años, de sexo femenino, procedente de Mercedes, de zona urbana, que tenía un buen crecimiento y desarrollo. El esquema de vacunación estaba no vigente, faltaba únicamente la segunda dosis de la triple viral y no tenía la vacuna antigripal. Como antecedentes patológicos personales, presentaba crisis febriles simples. De lo ambiental, había una muerte de un señor de sexo femenino de 30 años por antivirus en la zona en los 10 meses previos, y antecedentes familiares, un padrastro fallecido 10 días previos al inicio de la niña, al ingreso de la niña por neumonía con distrés respiratorio agudo, una sepsis grave que evolucionó a FOMS, que estuvo internado 12 horas en el CTI de Mercedes, y que tenía en ese momento 2 hemocultivos sin desarrollo y se solicitó para él serología para antivirus. Este fue el resultado de la serología del padre fallecido, donde se observa que el método es un ELISA y tenía una IgM indeterminada y una IgG no reactiva para antivirus. Acá, a partir de esta serología, lo que considerábamos importante era ver cómo la interpretábamos. En realidad, si pensamos que podía ser un síndrome cardiopulmonar por antivirus sospechado, confirmado o descartado. Y bien, ahí en realidad les estamos preguntando, ¿no? Si ustedes tendrían que catalogar, al menos estamos hablando todavía de la serología del padre, pero para ir metiéndonos en tema, ¿cómo catalogarían la enfermedad que determinó el fallecimiento del papá de la niña que tuvimos internado? Si alguien puede, creo que, no sé si la participación va a ser por WhatsApp. Por el WhatsApp. Respondan por el WhatsApp, por favor. Y después que respondan les vamos a mostrar la definición. ¿Bien la definición de caso? O si A lo último. A lo último. Está, perfecto. Muestra de vuelta la serología. ¿Alguien está escribiendo? Yo estoy en el WhatsApp. No, todavía no veo nadie. Para recordarles la serología del padre, digo nuevamente que tenía una IgM indeterminada y una IgG no reactiva. Y en un señor joven, fallecido 10 días previos al ingreso de la niña por una neumonía con distrés respiratorio, una sepsis grave que evolucionó al FOMS y que estuvo internado únicamente 12 horas en CTI de Mercedes. Ahí fallece y tiene de los resultados 2 hemocultivos sin desarrollo y bueno, y se solicitó esa serología para antivirus que dio IgM indeterminada, IgG no reactiva. Un poco lo que habíamos hablado en cuanto a las serologías previamente es que si tenemos una IgM positiva para antivirus y una IgG negativa, es un caso sospechoso que tiene un alto índice de sospecha de ser un antivirus confirmado, pero de todas formas, para confirmar la enfermedad por antivirus, además de tener la IgM positiva, precisas la muestra pareada a las 4 o 6 semanas que muestre la seroconversión de la IgG de negativa a positiva. Lo que sí, otra cosa de las que estuvimos hablando previamente es que la IgM indeterminada no te excluye el diagnóstico de antivirus. Es como que no queda ni en que sí ni en que no. Lo que sí corresponde, en el caso de que el señor no hubiera fallecido, es reiterar la muestra y ver si hubiera una IgM positiva.
Eso es por la curva de la serología normal, capaz que es tan rápida la evolución. Claro, en realidad fue tan rápida la evolución de este hombre que duró solamente 12 horas su enfermedad, o sea, desde que ingresó hasta que falleció, que la IgM no tuvo tiempo de posibilizarse, ¿no? Sí, sí. Ya en general, en estos casos el indeterminado como que orienta que sí puede ser un positivo. En realidad hay que repetirlo, como tú decís bien, con la muestra pareada, y a partir de los 15 días ya puede empezar a verse como la... Sí. O sea que sería un caso de síndrome cardiopulmonar por antivirus sospechado, en este caso con la clínica y la paraclínica. Ahora volvemos a la historia de la niña. Esta niña comenzó el 14 de mayo con fiebre hasta 38,5, deposiciones líquidas y vómitos. Consultó en Mercedes, se realizaron medidas sintomáticas y se otorgó el alta a domicilio. Persistió febril, agregó rinorrea serosa, decaimiento, por lo que consulta a las 24 horas. No tenía tos ni fatiga respiratoria. El 15 de mayo en el hospital de Mercedes se encontraba una niña lúcida. A Mónica como pediatra general. En esa paciente con esos antecedentes ambientales tan importantes, si uno la ve en la puerta del hospital, como la vieron los pediatras, ¿habría que haberla internado, aunque sea para observarla? ¿Habría que haberla dejado ir de alta? ¿Qué se podría ver? Claro, en realidad con el diario del lunes es más fácil opinar, pero sí podría ser razonable, es un antecedente muy pesado, ¿no? Y entonces la sospecha creo que ya de inicio podía ser, frente a cualquier síntoma similar a lo que podría ser una enfermedad que si era correcto por lo menos observar, ¿no? Y tener en cuenta ese antecedente. Gracias. Bien. Bueno, como dije, en el hospital de Mercedes, en su reconsulta, se encontraba una niña que estaba lúcida, normocoloreada, sin funcional respiratorio, ventilando el aire, saturaba bien, tiene una temperatura axilar de 37,8, una frecuencia respiratoria de 28 ciclos por minuto, una frecuencia cardíaca de 102 y se encontraba bien perfundida. Presentaba petequias generalizadas en tronco y miembros. En bucofaringe se destacaba una lesión papular en el pilar anterior del paladar, sin otras lesiones, y lo pleuropulmonar y abdomen era normal. En ese momento los colegas plantearon una escolar de sexo femenino con antecedentes ambientales próximos de antivirus, con una infección que estaba cursando una infección respiratoria, que se presentaba con un síndrome hemorragíparo con fiebre, y entonces el primer planteo, si bien el antecedente paterno era el del antivirus probable, una enfermedad bacteriana invasiva en esta niña, o una enfermedad infecciosa de otra etiología. Con esos planteos solicitan paraclínica, en la cual hay un aspirado nasofaringeo que fue negativo para los virus influenza, una hemoglobina, un hemograma que tenía una hemoglobina normal de 12,2, un hematocrito de 35, glóbulos blancos con 5.000, aprominio neutrófilo, 57%, y una plaquetopenia de 27.000. Una crasis que estaba normal, una PCR de 24, una función hepática que tenía una TGO ligeramente aumentada de 75 y una LDH también aumentada de 829. Estaba con una tasa alcalina y proteínas totales normales. Una función renal que fue normal, con una soemia de 0,17 y una creatininemia de 0,38, una inmunocromatografía para leptospirosis, una IgM que fue negativa, una radiografía de tórax que mostraba un infiltrado difuso bilateral a predominio biobasal, se solicitó un hemocultivo y se solicitó también serología para antivirus. Allí en el hospital de Mercedes, como tú decías, ingresó a sala de pediatría en observación por el antecedente paterno, donde permanece 12 horas, se inicia esa extracción intravenosa y se decide al día siguiente el traslado al Pereira Rosell para continuar asistencia. El 16 de mayo, al día siguiente, ingresó a sala de pediatría del Pereira Rosell, y en este momento una de las preguntas que uno se podría hacer es cuáles serían sus planteos diagnósticos etiológicos, siendo que la niña tenía un síndrome hemorragíparo febril, en ese momento con buen estado general, y bueno, si podía ser una enfermedad por leptospira, una infección por micoplasma, un púrpura trombocitopénico autoinmune, una enfermedad por antivirus o una infección por influenza. Bien, les pedimos que nos digan los que, obviamente, ya esto está teledirigido, ¿no? El diagnóstico ya. Pero bueno, lo más honestamente posible, ¿qué es lo que hubiesen diagnosticado? Si nosotros éramos los pediatras de guardia, ¿cuál hubiese sido el diagnóstico etiológico de la enfermedad que tenía la nena? ¿Todos son posibles? ¿Ponen?
Sí, está bien, esa está bien. La evolución de la fiebre. Eran 3 días de fiebre de hasta 38,5, síntomas digestivos, vómitos, más que nada. Agregó en la evolución rinorrea serosa, tos seca, no tuvo dificultad respiratoria, saturaba bien ventilando al aire, una niña que se presentaba bien perfundida, con buen aspecto general, y que la paraclínica para enfermedad bacteriana invasiva era negativa, tiene un aspirado nasofaringeo negativo. Para el PTA es una infeccioso. Sí. Por eso me parece que tenemos que descartarlo. Sí, eso sería lo primero quizás a descartar, sería el PTA. Sí. Que casi por definición cursan apirexia. Después eso, en cuanto a la leptospira, ya desde el hospital de Mercedes se le hizo una IgM para leptospira que fue negativa, o sea que eso no se descarta, pero bueno, en principio podría ir quedando a un lado. Pero no descarta, ¿no? Puede tener al principio negativo. Tenía un aspirado nasofaringeo para los virus que busca, que son las dos influenza, el adenovirus y el BRS, que fue negativo, o sea que la infección por influenza, sabemos que tiene baja sensibilidad para hallar el virus de influenza, pero bueno, en principio también podríamos descartarla, aunque se podría repetir el test, y nos iríamos quedando con la enfermedad por antivirus y quizás como diferencial una infección por micoplasma. Bueno, ahí ya es bastante difícil, porque tenés que pedir los anticuerpos versus micoplasma. Sí, en realidad, analizando caso por caso, creo que salvo el púrpura cromocitoménico autoinmune, que lo aleja mucho, como comentábamos, el hecho de no tener, que la fiebre estaría sobrando, más allá de que a veces se puede dar junto con una infección viral también, pero digo, en principio todas las otras son planteables. Creo que volvemos al punto acá, por un lado el peso importantísimo del antecedente epidemiológico, y por otro lado, para micoplasma tal vez, si bien digo, con la edad puede ser, pero tal vez la historia es un poco más aguda, podría esperarse algo más avanzado. La presencia de hemólisis también. La hemólisis, y bueno, después con influenza, como ustedes dicen, tenemos un aspirado que tiene 50%, ¿no? digamos, de sensibilidad, pero que igual tal vez uno esperaría como un cuadro más intenso, como fiebre, más mialgia, más, ¿no? O sea que, pero bueno, todo dentro de las probabilidades, como siempre. Y una reflexión para hacer es que como nuevamente acá, este paciente empezó con diarrea, ¿no? Vómitos, la diarrea como tantas veces es como un síntoma más de muchas enfermedades. Enfermedad infecciosa, ¿no? En general. En general, no te puede orientar no solo a gastroenteritis, ¿no? Es como un aprendizaje que también se hace. Bien, perfecto. Bueno, seguimos. Bueno, Loredana le sigue contando la evolución. En sala de pediatría permanece 12 horas, progresa el exantema purpúrico petequial, agrega palidez mucocutánea, taquicardia, vómitos reiterados y un episodio de hematemesis. Por ese motivo le realizan una carga con suero fisiológico y se solicita el ingreso a UCIN. El 17 de mayo ingresa a UCIN al mediodía, con un mal aspecto general, con palidez cutáneo mucosa. Era una niña que se encontraba postrada, bien decaída, con un Glasgow de 15, una frecuencia respiratoria de 28, sin trabajo respiratorio, y ventilando al aire saturaba 99%. En la piel se destacaba el exantema purpúrico petequial universal, que comprometía rostro, tronco, los 4 miembros, con sufusiones pequeñas de menos de 1 centímetro en la cara interna de muslos y genitales, petequias y lesiones ulceradas pequeñas en el paladar. En lo cardiovascular estaba hemodinámicamente estable, con una frecuencia cardíaca de 100, una PA normal, estaba bien perfundida, lo pleuropulmonar tenía buena entrada aire bilateral sin estertores, y un abdomen blando depresible sin visceromegalias, y lo psiconeuromuscular no tenía rigidez de nuca, y el resto del examen físico era normal. Perfecto. Sí, ya lo veo. Los planteos al ingreso fueron una cosa que no debemos olvidar, no tanto como intensivistas como pediatras, una paciente con una visitopeña puede ser una enfermedad hemato-oncológica, ¿no? Sí. Como diagnóstico diferencial, ya que estábamos hablando de los diferenciales. Sí. Especialmente, o sea, esta niña que tenía un aspecto general de mal estado general. Mal estado general y mucha palidez. Sí. Los planteos al ingreso eran una preescolar de 4 años, procedente de Mercedes, con antecedentes ambientales y familiares de muerte por antivirus, del papá y la señora que había fallecido un año previo, antecedentes personales de crisis febriles simples, que se presentaba con un síndrome toxo-infeccioso de evolución aguda de 3 días, con un síndrome purpúrico petequial generalizado,
una probable enfermedad por hantavirus y otros planteos, además de los que ya habíamos conversado previamente, que fuera un dengue hemorrágico, una infección por micoplasma, una leptospirosis o el debut de una enfermedad hemato-oncológica. La conducta inicial fue... La conducta inicial fue colocar un catéter nasal, hidratación parenteral y reposición con concentrados de plaquetas. Se inició ceftriaxona y claritromicina intravenosa, protección gástrica y se consulta con servicio de hemoterapia, quien indica una dosis de inmunoglobulina intravenosa. Acá tenemos la paraclínica al ingreso al servicio, que tenía una gasometría con una acidosis metabólica y una acidemia, una hemoglobina de 11 en el hemograma, con un hematocrito de 35, 13.700 glóbulos blancos, a predominio de neutrófilos, y unas plaquetas de 22.600. Una crisis que estaba normal, una glicemia límite, pero que la niña estaba asintomática desde ese punto de vista, una PCR de 46 y una procalcitonina de 2. De la función hepática, unas proteínas totales de 5,6, una hipoalbuminemia leve de 3 gramos y una TGO en aumento de 107, con una TGP normal. Una fosfatasa alcalina normal, gamma GT normal y una LDH aumentada de 1557. Un examen de orina simple que se mostraba ligeramente turbio, con una densidad de 1020, una proteinuria de 0,49 gramos por litro, glucosa normal, hemoglobinuria positiva 2 cruces, nitritos negativos y sedimento con algunos hematíes. Se pidió un multiplex respiratorio que fue negativo, solicitamos hemocultivos por 2 y serología para leptospira y hantavirus. Y esta es la radiografía de la niña al ingreso, que en verdad mostraba un infiltrado bilateral difuso a predominio de mitórax derecho, pero sin muchos otros elementos a destacar. En realidad, yo creo que si este niño no hubiera tenido el antecedente tan importante, ¿no? Porque ya tenía el diagnóstico, no sé en qué lugar estaría el hantavirus, porque lo que no tiene es el síndrome cardiopulmonar. Y en realidad, todos los casos de adultos y los pocos que hemos visto en niños ha sido con el síndrome cardiopulmonar. Este niño no tuvo una insuficiencia respiratoria y tiene una placa dentora prácticamente normal. O sea que si no contáramos con ese antecedente, yo creo que el orden de los diagnósticos hubiéramos demorado más en realizar el diagnóstico. Tanto es así, a mí me tocó ser el pediatra de guardia de ese viernes cuando ingresa la nena y el sábado posterior de 8 a 20. Me pasé esperando la desaturación y la presencia funcional respiratorio durante toda la guardia y no apareció. Ahora más o menos ya me adelanté un poco de la evolución, pero era lo que uno estaba atento para actuar precozmente. Y pero ahí la importancia del antecedente epidemiológico, ¿no? Sentarse, hablar con la familia y ver si hay en la zona, porque en este caso era el padre, era intrafamiliar, pero podía haber sido en la zona, ¿no? De ver si hubo alguien internado, porque si no hubiéramos tenido el antecedente, la verdad que el diagnóstico de hantavirus no hubiera sido tan fácil. Sí, totalmente. Sí. Bueno, de la evolución en UCIN, desde el punto de vista respiratorio y cardiovascular, se mantiene estable, sin requerimiento de drogas de soporte inotrópico o vasopresor, sin requerimientos de ventilación a presión positiva. A las 24 horas del ingreso presenta durante un ascenso térmico como una convulsión tónico-clónica generalizada de breve duración que se yugula con diazepam intravenoso, con un examen neurológico posictal que fue normal. En ese momento tenía un sodio de 129, un potasio y un calcio normales y una glicemia normal. Se realiza una corrección de la hiponatremia, un hemograma en ese momento que mostraba unas plaquetas de 25.000, se repone con 5 concentrados de plaquetas. No se realiza tomografía de cráneo en ese momento porque no contábamos con tomógrafo en el hospital y presentaba un examen neurológico normal, así que se decidió su control evolutivo. Un electroencefalograma prolongado en sueño y vigilia que mostraba un discreto enlentecimiento de la actividad de fondo y se inicia tratamiento con levetiracetam, posteriormente no reitera crisis. Eso lo interpretamos en realidad visto como para atrás, como una crisis febril. Ya tenía antecedentes de crisis febriles en la infancia y fue bien durante un ascenso térmico, así que lo interpretamos de esa forma. Desde el punto de vista renal, a las 48 horas del ingreso instala una oliguria con edemas generalizados,
se realizó un ecocardiograma que mostraba una buena función ventricular y una discreta lámina de derrame pericárdico y pleural derecho. Se inició tratamiento médico con furosemide en goteo continuo y restricción hídrica con buena respuesta. Allí en la tabla observamos el primer día del 16 de mayo, que es en realidad la consulta en Mercedes, que tiene una función renal absolutamente normal. Al día del ingreso a UCIN, los valores de creatininemia ya habían aumentado al doble, y es al día siguiente que muestra un ritmo diurético con un descenso bien marcado de 0,7 mililitros kilo hora, con balances en los siguientes 2 días bien positivos entre 1290 y 1190, exámenes de orina donde se muestran unas proteínas de 0,49 y hasta un máximo de 2,56 gramos de proteína en orina aislada. En ese momento tenía cilindros hialinos en el examen de orina, y luego posteriormente con el tratamiento médico van mejorando hasta lograr balances negativos y ritmos diuréticos adecuados con mejoría de la función renal. Desde el punto de vista digestivo, mantiene deposiciones líquidas, que ya las tenía desde el inicio. Se solicita un panel en materia fecal con el planteo de una posibilidad de un síndrome urémico hemolítico por la plaquetopenia, falla renal, el cual fue negativo. Se solicitó también para descartar una lámina periférica, el cual no tenía fragmentación, no tenía glóbulos rojos fragmentados. Después mostraba una reticulocitosis de 1% y una plaquetopenia coincidente con el hemograma y macroplaquetas. Así que allí se descartó ese síndrome. La evolución de la hemoglobina y del hematocrito: la hemoglobina son las barras en verde y el hematocrito son las grises. Ella ingresó con una hemoglobina aproximadamente de 12 gramos por litro y fue en descenso progresivo hasta el día del alta, el 23 de mayo, que fue de 7,7 gramos por litro, y el hematocrito, que si bien presentó una cifra el tercer día, que es la barra gris que se ve más elevada, que fue de 38%, fue la única vez que estuvo un poco hemoconcentrada. Después en realidad los hematocritos fueron de 34 y luego descendieron acorde a lo que fue descendiendo la hemoglobina. Eso es importante considerarlo porque después vamos a ver que existe una definición de caso específica del Departamento de Epidemiología acá del Ministerio de Salud Pública, y la presencia de hematócrito elevado es una de las consideraciones que se hacen en esa definición de caso, y es una de las cosas que más nos vamos a poder llevar nosotros los intensivistas de esta instancia, ¿no? Conocer bien cuándo hay que sospechar el antivirus. Entonces después vamos a compartir la definición de caso, pero esto es importante por eso, ¿no? Porque el hematócrito elevado es una de las consideraciones que se hacen en esa definición de caso. Con este análisis que hicieron del planteo del síndrome poliurémico, como decía la profesora Menchaca, sí que todo estuvo alrededor de tener el antecedente epidemiológico, que además si investigabas la presencia de los ratones era como muy evidente, porque si no el síndrome poliurémico se hubiera llevado el diagnóstico, porque se lo hubiera llevado seguramente, y cuando vos decís, bueno, la lámina no me mostró los fragmentocitos, pero bueno, sabemos que ¿no? Siempre encontramos una razón para decir, puede ser un síndrome hemolítico urémico no completo. Entonces, sí, si no hubiéramos tenido el antecedente, tal vez hubiéramos puesto otro rótulo, que bueno, para el caso de esta niña la evolución fue favorable, pero para la cuestión de prevención de otros casos y para ella misma, que no vuelva a ese ambiente así, hubiéramos podido entrar a otros diagnósticos, seguramente. Porque el urémico hemolítico no tiene por qué tener todos los aspectos completos. No tenía otras cosas, pero no tenía hipertensión. No tenía. La evolución de los glóbulos blancos, exceptuando el primer hemograma en Mercedes, que tenía 5.000 glóbulos blancos, después siempre tuvo cifras entre 10.000 y 15.000, siempre a predominio neutrófilo. Y de las plaquetas, ingresó con unas plaquetas el 16 de mayo de 22.000, el 17 de mayo, el primer día en UCIN, se realizaron 4 concentrados de plaquetas, como se muestra allí abajo, y una dosis de inmunoglobulina, que fue la que acordamos en realidad fue decisión de hemoterapia de esa realización. Y luego, el 18 de mayo, fue cuando tuvo la convulsión en el ascenso térmico, que también tenía plaquetopenia de 27.000, y progresivamente y lentamente se observa cómo empiezan a aumentar las plaquetas hasta el día del alta del hospital, el 25 de mayo, que presentaba cifras normales de 170.000.
La niña presenta una mejoría del estado general y del exantema purpúrico petequial, que fue en retroceso. Recibimos un HIV y un BDRL que fueron negativos, 2 hemocultivos y un urocultivo sin desarrollo, un copro virológico y copro cultivo negativos, un Clostridium difficile negativo, una serología para leptospira no reactiva y una serología para hantavirus que nos mostró una IgM positiva con una IgG negativa, que es esta que se observa acá. En suma, es una niña de 4 años de sexo femenino, con crisis febriles simples, con antecedentes familiares y ambientales de muerte por hantavirus, que se presentó como una fiebre hemorrágica con síndrome renal y es una enfermedad por hantavirus confirmada. Que eso ahora después cuando Loredana les muestra la definición de caso, es lo que de las pocas, lo único que te permite hablar de caso confirmado es la presencia por ELISA de la IgM o la cero conversión de una IgG, demostrar que era negativa y posteriormente se aumenta a las 15 días más o menos. Eso es de las cosas, y después no sé si hay técnicas moleculares también. Sí. Eso ahí Sí. Bueno, ahora cuando lleguemos a la definición de caso, ustedes nos explican. Sí, a mí, justo ahora que aprovechando que está la profesora Pires y la profesora Pujadas, una de las dificultades que tuvimos en este paciente es el desconocimiento si había posibilidades de la contaminación interpersonal, ¿verdad? O sea, es sabido que esta es una enfermedad transmitida por las heces de las ratas y que se contagian a partir de los ratones, perdón, y que el contagio es de ratón a persona. Pero también vimos, como ciudadanos en la televisión, que el año pasado en Bariloche hubo un brote, donde hasta hubo gente en una boda que se contagió interpersonas. Entonces, nos gustaría saber si en nuestro medio existe la posibilidad y si ya se sabe y cuáles son las características de Bueno, nosotros lo que hicimos diagnóstico fue por IgM positiva y que después cuando nos dio positiva a los 15 días la IgG y que sí, que se tornó positiva. Era indeterminada la IgG, que nos explicó Chiparelli, que bueno, que estaba dentro de lo esperado, nos explicaron las profesoras, pero me gustaría ahondar un poquito en el tema de lo que es la seroconversión y cuáles son los serotipos que pueden dar el contagio interpersona, porque además tuvimos dificultades en lo que fue la asistencia para usar los tapabocas, ¿no? Digo, me parece que es muy importante. Sí, por un lado, lo que pasó en Argentina, y ya había sido comunicado en Chile, de encontrar transmisión interhumana, cambió mucho lo que es el abordaje de esta enfermedad, más allá de que ya estaba descrita, pero... Y dentro de los linajes, vieron que Chiparelli nos contaba de los análisis que se hace el Ministerio, habitualmente los linajes virales de acá son en general lo que se llama el Central Plata, que es, digamos, muy similar, el mismo que circula justamente en Buenos Aires y en zonas cercanas, incluso al sur también. Esta paciente en particular todavía no, hasta lo que yo sé, no sé Tati, si vos te llegó la noticia, pero hasta lo que yo sé no se había identificado claramente cuál era el virus, ¿no? Pero hasta lo que yo sé todavía no pudieron aislar el virus para poder estudiarlo. Entonces eso es fundamental. El caso que es primario entonces, no cuentan con el virus. No, porque yo quería poner el escenario, digo, primero que nuestra curva de aprendizaje es muy baja porque se aprende con los pacientes y nosotros no tenemos experiencia en hantavirus. Segundo, que como dijo Amanda, escapaba totalmente de las características clínicas de lo que podíamos haber leído y visto alguno u otro. Sí, entonces estábamos ante una enfermedad por hantavirus que no sabíamos si el contagio era interhumano y que tenía un síndrome, una fiebre hemorrágica con síndrome renal y no había hecho el síndrome cardiopulmonar. Entonces estábamos realmente con mucha incertidumbre.
Lo que se comunicó tanto para el norte de Argentina como para el Chile en general fue a través, eran formas pulmonares, ¿no? Eso en general, en los casos graves, y bueno, la transmisión fue a partir. Lo que no quiere decir, yo creo que es distinto, está bien la precaución del contacto frente a la posibilidad, si uno no tiene claro, porque digo acá, y más allá de esa placa y más allá de que no tuvo acá la presentación pulmonar, me parece que estaba bien la precaución igual frente a ese nuevo conocimiento de qué medidas tomar en cuanto al aislamiento, ¿no? El contagio interhumano es a través de las secreciones respiratorias. Y lo otro que el periodo de incubación es muy largo, o sea, también eso hace que se generen dudas en cuanto a cuál puede ser un eventual contacto. O sea que acá creo que todo eso suma a que, bueno, las medidas a tomar igual sean como la posibilidad de transmisión por secreción. Bien. Yo les mandé como 3 o 4 publicaciones y una era la del Ministerio de Salud del brote, porque realmente lo que uno ve como notificado, los anteriores eran conglomerados de transmisión entre unas pocas personas. Y bueno, si bien ya era preocupante la transmisión interpersonal, fue para ellos una alerta máxima, porque fue una transmisión se enfermaron 30 personas en un periodo muy corto, de fines de diciembre a enero. La mayoría compartían una fiesta de 15 años, o sea que fue una transmisión, ¿no? Fue una fiesta, de una persona local, o sea, de ese pueblito donde ocurrió el brote, ahí en el Bolsón. Entonces, es bien interesante ver lo que ellos publican, porque de los 4 linajes que Argentina tiene, hay uno que es el del sur, hay otro que es el Andes Plata. Ese es el que, pero que el Andes es uno de los que se ha encontrado en la Argentina. Sí. Es el que se ha visto en niños, también como caso, reporte de caso, que la forma de presentación no ha sido el síndrome cardiopulmonar, y hablando de esto de la tomografía, sino manifestaciones neurológicas vinculadas a alteraciones de las plaquetas que han tenido, y esa fue la forma de presentación. Por eso se fue buscando todo, por supuesto con fiebre, pero rarísimo. Y han tenido como que el antivirus que han encontrado no es el que habitualmente ven con el síndrome cardiopulmonar, o sea que podemos tener más de porque uno. Mirando en Argentina, a propósito de este caso, es que tampoco es uno solo, hay uno que predomina, pero tienen como 4 distintos, y como que la epidemiología de la enfermedad, si bien ellos lo ponen como una zoonosis rara, bueno, como que ha salido de los parámetros que hasta ahora uno tenía. Por ejemplo, claro, muestran que inicialmente la mortalidad era altísima, la letalidad era como 60%, pero la de este brote fue como de 40%. O sea que, digo, pensando en los intensivistas, como decían ustedes, o en los pediatras, bueno, uno lo debería tener en consideración. Obviamente que, como decíamos, el otro día Chiparelli decía, los pediatras y los intensivistas lo tenemos en consideración tanto que piden 1000 exámenes al año, de los cuales 8 o 10 son positivos. O sea, lo pensamos mucho, pero tal vez, como en este caso, bueno, capaz que hay que pensarlo, no por pedirlo ante cualquier plaquetopenia o cuestión que no entendamos, sino buscarlo epidemiológico. Pero lo de la transmisión, lo interesante era que decía que era por secreciones respiratorias, por vía respiratoria, hasta por transmisión sexual. O sea que hay como una cantidad de transmisiones que la están encontrando, y entonces, para el caso de esta niña, por lo que ustedes decían, era que había muchos roedores en la piel. Ellos también ahí ponen, claro, que si en el domicilio hay muchos ratones, de este ratón pequeño, que en las imágenes, como dice Alicia, yo aprendí mucho porque, claro, si mirás los reportes de los diarios son más llamativos que los científicos. Yo le mandé solo a los científicos, pero los de los diarios estaban buenos porque ponían la foto del ratón, el tamaño del ratón, cosas mucho más educativas tal vez para uno, ¿no? Mucho más educativos que... Esto otro, lo que está bien es que lo que lograron es aislarlo, que era lo que preguntaba esto. Lo que decía Chiparelli el otro día, que ahí capaz que también es una cosa nuestra, ¿no? Estaban intentando aislarlo,
de la sangre que ustedes habían mandado para la serología. Pero tal vez la coordinación con el Laboratorio de Higiene Pública tiene que ser otra, porque a lo mejor uno dice, bueno, ¿qué muestras te puedo mandar para que se aísle? Porque del estudio ese de Argentina lo que pudieron hacer fue eso, fue que pudieron aislar de los pacientes el virus y pudieron confirmar por técnicas moleculares que era el mismo virus. O sea que fue como la primera vez que lograron, en los otros del 2004 o 2003 también pudieron, en algunos de los casos. Pero en este, como fue tan importante y fue tan llamativa la situación grave, para ellos resultó fundamental el poder aislarlo y saber que el virus era el mismo que infectó a todas las personas que concurrieron a ese lugar. Con lo cual uno lo mira y se trata de aferrar, no sé qué dirá Mónica, que es una situación rara, excepcional, pero bueno, no sé, a mí me sorprendió los datos que ustedes dijeron de Mercedes el otro día, que parece que es un lugar donde hay muchos de estos ratones, muchos roedores, y que la gente los ve como algo más normal. No, sí, pero ha pasado, incluso también fue tanto para antivirus como para leptospira, brotes que han habido en lugares, por ejemplo, latas de cerveza, que la gente abría, tomaba y se la llevaba directo a la boca y entonces se contaminaba porque que tenían orina de ratón. O sea, hay muchísimas maneras de que de repente parecen naturales, ¿no? O la manipulación también, la gente va y agarra el ratón así nomás, bueno, ajá. También se recomienda, ¿no? No, yo siempre tomo otras sustancias, pero bueno. Que no vienen en lata. Que no vienen en lata. Pero yo con respecto a lo que decía Katy de la mortalidad, creo que la mortalidad sigue siendo alta en adultos, porque en niños en realidad no es mucho caso. Pero el síndrome cardiopulmonar, la forma de presentación, que es la más habitual, o la que tenemos nosotros, que ahora vamos, más conocida, o la que nosotros tenemos de acuerdo al antivirus que tenemos en nuestro país. Y ese sigue teniendo una alta mortalidad en adultos, ¿no? En esta forma, 40-60% históricamente, en algunos años. Y creo que no ha bajado mucho en esa forma de presentación. Ahora, esta forma de presentación, donde se ha descrito, ya te digo, como reporte de casos, muy poco frecuente, ¿no? En realidad tiene una mortalidad más baja, ¿no? Y en niños, por lo menos los casos que se han descrito, andan entre 25 y 30%, o sea, que tiene una mortalidad menor que la del síndrome cardiopulmonar. Yo creo que está bueno así que ya repasar lo que es la definición de caso, porque como van a ver, la definición del ministerio en realidad contempla la forma pulmonar. Sí. ¿No? Sí, entonces, este no hubiera sido, hasta no tenerlo hubiera sido ni un caso. Fíjense entonces, como decía Héctor, creo que lo que más nos hubiera, por supuesto, el antecedente epidemiológico, acá es lo que vio, como ya todo el mundo. Mira, tiene en segunda instancia el edema intersticial difuso bilateral, ¿no? Sí. Que radiológicamente semeja un distrés agudo. Este no lo tuvo nunca. Este lo que tenía es como decía. Estuve esperándolo todo el día. Lo estuve esperando todo el sábado. Algo del laboratorio. Los síntomas gripales y laboratorio. No está, bueno, pero dentro la LDH, que es una cosa también bastante, fue lo que tuvo elevado, tampoco tuvo un hematocrito elevado. ¿Por qué? Porque el síndrome cardiopulmonar lo que hace es la extravasación, ¿no? De líquido, es un edema no cardiogénico, porque no tiene falla cardíaca, pero sí te da el distrés tipo agudo, y que eso es lo que te lleva en definitiva a la muerte, ¿no? El no poder de alguna manera oxigenar en forma adecuada al paciente. Ahora, y tienen hematocrito elevado. La LDH se eleva por compromiso pulmonar. Eso fue lo que yo leí. Como... Sí, en general sí. A veces lo cuenta como parámetro inflamatorio, a veces, claro, como variación este paciente. Porque no tuvo nada pulmonar. No tuvo nada y sin embargo la tenía alta, que era lo que teníamos mucho miedo que se nos deteriorara al paciente y entrar en insuficiencia respiratoria, ¿no?
Y vieron el caso, la definición es muy amplia, pero no tan amplia como para incluir la forma no Está pensado para la carne pulmonar. Está pensado para la Es carne que- pulmonar. La de nuestra zona. Claro, es la que se ve. Sí, sí. Y como decía, Porque- es cierto que hay mucho más diagnóstico de sospecha. Hay una cosa, eso que no leí acá, en realidad que en Uruguay el primer caso registrado fue en el 97, no hace tanto, el primer caso pediátrico en el 2003, que fue una forma de síndrome pulmonar por antivirus, que es una enfermedad endémica con casos esporádicos, con un único brote en el 2003 y una enfermedad de denuncia obligatoria clase A. Del Ministerio de Salud del año 2009, el último boletín informativo de antivirus, dice que el síndrome cardiopulmonar por antivirosis es la única forma diagnosticada en las Américas. ¿Ah? Eso era 2009. Sí, ahora Después después apareció. Claro, Chile identificado y Argentina fue. Y que los serotipos de los virus que lo causan son diferentes. El Antan y el Seúl, que predominan en Asia y Europa, ahí sí predomina el síndrome hemorragíparo con afectación renal. Y el Andes, el Pumala y el virus sin nombre, que es el que predomina en todas las Américas, predomina la clínica del síndrome cardiopulmonar. El que más produce fiebre hemorrágica con síndrome renal es el Antan. Sí, el otro día, que estuvo muy lindo el Ateneo del anterior, nos quedamos conversando, claro, y uno que para muchos microorganismos ha habido como cambia a lo largo del tiempo la visión, pero porque vas haciendo más diagnóstico. Uno decía, eso de que epidemiológicamente dan más una cosa que otra, para el microorganismo no tiene mucho que ver, o sea, no es que porque la forma más común es la cardiopulmonar sea un virus tan diferente, va a ser el mismo virus que un día se le puede ocurrir afectarte todos los parénquimas. ¿Entienden lo que digo? Que nos quedamos conversando un poco con los que estudian los virus o vimos de otras enfermedades, que son, claro, uno trata de hacer como, hasta para la definición de caso, ¿qué le vamos a decir al médico? No le podemos decir, te puede dar corazón, pulmón, riñón, plaquetas, o sea, algo hay que concretar. Pero para el virus en sí, o para una situación particular de transmisión entre animales, te puede tocar que el mismo virus que habitualmente no da, nos pueda dar un toque renal cuando no es lo habitual que ese virus lo dé. ¿Entienden? Entonces, como que es como un llamado de atención y de ahí me parece que lo que decía Chiparelli de querer aislar el virus es clave, entonces no nos dio tiempo de preguntarle a él qué otras muestras son las que nosotros le podemos mandar aparte de la sangre, pero de plano debe ser que más sangre que la que uno manda para un estudio serológico, si vos le mandás más sangre, más chance tiene de aislar el virus. Entonces ahí no sé si es que no pidió más muestras porque ya la oportunidad. Porque viste que lo que dicen los argentinos es que el momento donde más lo puede transmitir la persona es ese momento un poco antes y los 2-3 primeros días, que se supone que ahí hay como una viremia importante. Y bueno, pero claro, pero no está en nosotros decir vamos a sacar sangre para que aíslen el virus del Hanta. Y parece que ahora Uruguay por lo menos debería intentarlo. Con otro paciente que lo mismo en secreción, ¿no? Que tampoco y por eso, entonces, claro. No sé, él no lo dijo, pero capaz que ustedes a propósito de esto deberían preguntar a epidemiología y al laboratorio qué más mandar, porque no sé, lo están tratando de sacar de ese poquito de sangre que tienen. Bueno, esto un poco ya lo hablamos, que produce los dos síndromes clínicos, la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome pulmonar por antivirus, es una enfermedad, la pulmonar, con alta letalidad de 30 a 50%, la causa de muerte habitual es el distrés respiratorio rápidamente progresivo. En niños predominan las formas más leves e incluso asintomáticas, pero posiblemente vinculadas a una respuesta inflamatoria menor que la de los adultos. Debe indagarse el contacto ambiental con los roedores y los diagnósticos diferenciales habituales son la infección por influenza, por micoplasma, la riquetiosis, la histoplasmosis, una neumonía grave neumocóxica. En Uruguay hay 2 artículos publicados, uno que en realidad fue el primer caso del síndrome pulmonar por antivirus, que fue el primer caso pediátrico en el 2003,
tuvo una buena evolución, y después un conjunto de casos que fueron 6, que es el síndrome pulmonar por hantavirus, que los 6 niños tuvieron síndrome pulmonar por hantavirus y uno fue fallecido. No habían reportes hasta el momento de síndrome hemorragíparo con toque renal. Y bueno, nada más por aquí. Muy bien, vamos. Vamos cerrando por acá. No sé si tienen alguna pregunta, duda para que le podamos hacer a Catalina, Mónica o también a Amanda, Alicia, con respecto al tema. Si no, nos estaríamos encontrando el primer jueves de julio, ¿tá? que presenta el Hospital Policial El Ateneo. Y instamos a las demás unidades a ir planteando qué fechas podrían ir presentando, cosa de darle continuidad a la actividad, ¿tá?